Como señalé antes y seguiremos viendo más adelante, Peiret ha sido etiquetado de diferentes modos por autores que intentan comprenderlo en función de categorías que ya conocen o en virtud de aspectos parciales de su amplia labor intelectual y práctica. Vale decirlo entonces con más precisión, la mayoría de los estudios previos sobre el autor malinterpretaron algunas de sus ideas centrales o lo ubicaron de manera forzada en casilleros que mostraremos equivocados. No son numerosas las bibliografías conceptuales sobre Peiret, y entre ellas el trabajo más valioso es el de Horacio Tarcus, quien lo inscribe genéricamente en lo que denomina los exiliados románticos, haciendo suya una expresión de Howard Carr, el célebre historiador británico de la Revolución Rusa. Los dos volúmenes que componen Los exiliados románticos de Tarcus se ubican en la misma época en la de Carr, pero en nuestras latitudes. Analizan un momento tardío del romanticismo social rioplatense. El primero había sido el de la generación del 37, Echeverría, Alberdi, Gutiérrez, Sarmiento, protagonizando por los expulsados de Europa por su acción política, periodística e intelectual luego del fracaso de las revoluciones de 1848. El primer volumen está dedicado a Francisco Bilbao o Bartolomé Víctor y Suárez, y el segundo a Serafín Álvarez y Alejo Peiret. Son 4 biografías que se conectan entre sí con ritmos diferentes. Peiret tiene fructífera relación con los dos primeros y menos intensas con el tercero, pero sus historias se intersectan y Tarcus las inscribe con una dinámica que escapa del estilo académico. Se puede leer como apasionadas narraciones conceptuales de las vidas de estas personas, y no solo como biografías. Y juntas son una contribución muy importante al estudio de los vínculos entre masonería, libre pensamiento y socialismo romántico en la Argentina en ese periodo convulsionado de la organización nacional. A su completo y valioso trabajo sobre Peiret, Tarcus lo titula Un Proudhon de la colonización argentina. ¿Por qué Proudhon? En primer lugar, porque Peiret evidencia su adhesión a las principales ideas del autor francés. La perspectiva central que lo enamora quizás sea la de una sociedad igualitaria y libérrima, basada en la universalización de la propiedad, de la riqueza, del poder y de la cultura, instituida a través de pequeñas colonias agrícolas democráticas ensambladas entre sí mediante el sistema de federación. Pero también porque toma de Proudhon perspectivas analíticas respecto de muchas otras temáticas, que no se reducen a la colonización, como veremos más adelante. Y en segundo lugar, hay un dato ineludible que ata a Peiret con Proudhon. Es el primero en el Río de la Plata en traducirlo, y con esa acción en introducirlo en la discusión política de la época. Otros autores han querido resaltar las afinidades de Peiret con Charles Fourier, considerado hoy uno de los padres del cooperativismo, pero en realidad todo recorte acerca de lo que es lo central en cada uno de estos personajes sería objeto de controversias, y no es fácil encontrar afinidades importantes con uno como con otro. Si se quieren llevar las similitudes a las analogías personales, habrá quienes vean más de Fourier en tanto utopista práctico, como se ha bautizado a Peiret, incluso por parte de Tarcus, que de Proudhon, un teórico y un activista de gran significación en el pensamiento libertario mundial, pero que no se caracterizó, ni él ni sus seguidores, por llevar a la práctica formas organizativas al estilo de las que impulsó Peiret. Por su parte, Fourier creía en una sociedad democrática agraria, basada en unidades autosuficientes de producción y consumo, los falanterios, caracterizados por un cooperativismo integral. De hecho, es considerado uno de los padres del movimiento. Las ideas de Fourier tuvieron influencias en las revueltas de 1848, a través del rol que jugaron seguidores suyos como Victor Considerant, a quien Peiret conoció. A diferencia de Proudhon, Fourier tenía una mirada proclive a incorporar a la mujer en un pie de igualdad con los varones. Su tesis de que la situación de las mujeres es un indicador del nivel de civilización de una sociedad sigue siendo recordada aún hoy, y se le atribuye el inicio de la utilización de la palabra feminismo. Sus seguidores establecieron colonias inspiradas en su pensamiento, tanto en Europa como en América del Norte, una en Brasil, e incluso en Entre Ríos
se asocian sus ideas a la comunidad impulsada por un curioso personaje, Monsieur Durandot, cuyo falanterio se emplazó a unos pocos kilómetros de San José. Sin embargo, Peyret nunca preconizó el falanterio como forma organizativa. Su ideal de una democracia agraria, su apasionada prédica cooperativista, expandida a ámbitos en los que aparece como un verdadero innovador, tal como su propuesta cooperativista financiera, como veremos más adelante, así como su apuesta a la educación e igualdad de la mujer, lo acercan a Fourier, a quien cita en algunas pocas ocasiones, en general evidenciando tanta simpatía como cierta distancia. Revisar los itinerarios individuales de los tres permite encontrar algunos puntos de contacto que conectan a nuestro personaje con Fourier. Su origen familiar, en clases acomodadas, en tanto Proudhon es de origen obrero, su concepción de la evolución de las sociedades, convergente en aspectos centrales, su énfasis en la cooperación y en lo agrícola, e incluso su carácter movedizo, su disposición a experimentar nuevas cosas. Proudhon, en cambio, hijo de una cocinera y un campesino cervecero, trabajó manualmente toda su vida. Fue un autodidacta de enorme talento, agitador incansable, legislador, voz disidente en la Asamblea Francesa, de una vida tan tumultuosa como su pensamiento. Estuvo exiliado y preso en diversas ocasiones y mantuvo controversias intelectuales, nada menos que con Marx. Proudhon tuvo también su lado oscuro. Se opuso a la equiparación de mujeres y varones y dejó una obra titulada Pornocracia o las mujeres en los tiempos modernos, 1875, en la que niega el derecho a la educación a las mujeres. Ese trabajo le motivó un duro ataque por parte de otros anarquistas como Joseph de Sayek, reclamándole que el anarquismo no es tal si no es feminista, e instándolo no se considere anarquista o séalo hasta el final. También en la filosofía de la miseria, Proudhon expresa ese tipo de opiniones. Pero es importante señalar desde ya que Peyret, atento lector de Proudhon, en tanto otras obras temáticas, no le prestó ninguna atención en este aspecto, y por el contrario, en este campo se muestra mucho más cerca de Fourier, defensor de la igualdad de los sexos y de la educación integral de las mujeres, quien sostenía, por ejemplo, el grado de civilización que las diferentes sociedades han alcanzado siempre ha sido proporcional al grado de independencia del que han gozado en ella las mujeres. En esta línea, Peyret planteará: y para conseguir ese triunfo no basta con la acción de los hombres, necesitase también la acción de la mujer. Es necesario que las mujeres bajen a la palestra, porque la influencia de la mujer es decisiva en la vida social. No hay necesidad de muchas palabras para demostrarlo. La mujer, la madre de la familia, es la primera educadora del niño. Es la que forma al hombre, la que forma al ciudadano. Luego es preciso que se ilustre y que ilustre a sus hijos para hacerles capaces de practicar sus derechos y de cumplir con sus deberes. Las mujeres ilustradas, educadas, puestas a la altura de la civilización moderna, reformarían la sociedad en poco tiempo, porque es inmensa la acción de la mujer, aunque indirecta, sobre los destinos humanos. Hay todavía otra diferencia significativa. Para Proudhon, la idea de federación es un modelo político alternativo para organizar la sociedad, que se opone al Estado instalado como expresión del centralismo político de la burguesía y la oligarquía. Es decir, que no se trata solo de federación en el sentido político, sino también en el económico. La federación implicaba la necesidad de desarticular el Estado para construir comunas autogestionadas unidas entre sí a través del sistema federativo. Esa idea en Peyret no es tan tajante. El rol del Estado, como veremos, es central en su idea de colonización, en su mirada acerca de la resolución de conflictos sociales, en la regulación de la economía, por ejemplo, el caso de las instituciones bancarias, e incluso en la aplicación de políticas públicas que impriman en la sociedad transformaciones graduales de fondo. Resulta interesante cotejar cómo el propio Peyret se refiere a cada uno de estos dos grandes pensadores franceses en su historia contemporánea, cuando los incluye entre las principales ideas de la época, en el apartado titulado Ojeada General sobre las Ciencias Morales y Políticas. Sobre Proudhon dice: como procedente de Hegel y de Comte, debe nombrarse a Proudhon, autor de las contradicciones económicas y de la justicia en la Iglesia y la revolución, etc.
Este párrafo breve es la única mención en esta obra de Peyret. Veamos ahora lo que dice sobre Fourier en esa misma obra. Al mismo tiempo que Saint-Simon, otro pensador, buscaba los medios de mejorar la condición del pueblo, fue Carlos Fourier quien propuso para ello la asociación del capital, del trabajo y del talento, prometiendo realizarla en una especie de falanterio y demostrando la necesidad de hermanar la industria con la agricultura. Después de muerto, Fourier tuvo numerosos discípulos. La idea de asociación ha sobrevivido y se ha llevado a cabo, aunque no precisamente como lo entendía Fourier. Y unos párrafos más adelante añade: Saint-Simon, Fourier, Robert Owen fueron considerados generalmente como utopistas. Pero lo que no es utopía es el problema cuya solución ensayaron y que formuló por vez primera Condorcet, la mejor intelectual, moral y material de la clase más numerosa y más pobre. ¿Qué lleva al Peyret maduro de 1887 a una mención tan ligera de quien 20 años antes describió como el más importante pensador del siglo? Un escritor y un pensador de primer orden, cuyas ideas me he propuesto vulgarizar, a quien en su correspondencia privada consideraba el primer escritor de la época, cuyos textos tradujo y dio a conocer, cuyas perspectivas analíticas utilizó para sus propias elaboraciones teóricas. ¿Por qué ahora darle tan escaso lugar cuando aborda las principales ideas contemporáneas? Es difícil saberlo. Quizás para el año en que escribe su historia contemporánea, el entusiasmo por Proudhon ha mermado. Está en la madurez filosófica de su vida, en su época de mayor y más sistemática producción intelectual. Y es posible que su valoración del pensador anarquista ya no sea la del pasado. Recapitulemos para que se me entienda. Lejos estoy de menospreciar la influencia de Proudhon en Peyret. Sería una conclusión equivocada, como lo hará evidente el desarrollo de este mismo capítulo. Por el contrario, como mostraré en el próximo apartado, no solo Proudhon es una de las más preciadas lecturas de Peyret, sino que además no hay otro pensador al cual Peyret le dedique tanta labor intelectual y pública durante tanto tiempo. Por otro lado, la relevancia que le asigna se aprecia tanto en su obra como en su biblioteca personal, que se conserva en el Museo de San José, donde hay un lugar destacado para Proudhon. Allí se reúnen diversos ejemplares de su obra, anotadas y subrayadas. En todo caso, sí es legítimo establecer paralelismos entre vidas diferentes a partir de la admiración intelectual que una de esas personas profesa por la otra. No es menos legítimo señalar que la singularidad de Peyret no admite muchos parangones de ese tipo. En suma, que no se trata ni de Proudhon, ni de Fourier, ni de Louis Blanc, ni de ningún otro teórico o figura de la época. Se trata de Peyret. En Entre Ríos, en El Plata, un personaje que en nuestras tierras tiene una relevancia mayor a la de los nombrados que se puede resaltar sin necesidad de ese tipo de comparaciones. Un filósofo en acción, singular y único por muchas razones, y que no se limita a pensar, predica lo que piensa y hace lo que predica.